Hola, bienvenidos a La Calúdica, ya lo veis ahí, hoy echamos mano de los clásicos, a esa sección mensual que tenemos y presentamos un juego menos conocido, no desconocido, pero menos conocido, como es el Ghost Playground del Tito Wallace. También anda Peter Dennis detrás en el diseño, son pareja inconfundible. En él representa la historia de Polonia desde el 1400 hasta el 1790. Lucha contra teutones, suecos, rusos y derivados. Pues de este juego sacaron una reimplementación hace un año del Magnates, que lo presentó Masqueoka hace unos meses. Pues haremos de Magnate, hay tres familias, es un juego para tres, no lo he dicho, es un juego único exclusivamente para tres. Haremos de una de esas familias, los Raciki, los Poteki y los Apieja, depende de los colores que cojamos, va a ser una familia, hay blanco, rojo y azul, y durante esos 400 años de evolución intentaremos ser el jugador o el magnate más importante de la historia de Polonia. Tendremos enemigos, rusos, tártaros, otomanos, habsburgos, suecos, teutones, y tendremos que una dualidad, o bien defender a la madre patria o lucrarnos de la madre patria y pasar ampliamente de ella, con el objetivo siempre, como dijimos, de ser el jugador que tenga más poder o más puntos de victoria al final de esos 4 años, o digo 4 años, 4 rondas, esos 400 años, 4 rondas que tendrá plasmado en el juego. Dudas sobre este juego, estamos hablando de un clásico y si es un desconocido o no es un desconocido. Me gustaría que comentarais si os sonaba o no sonaba el juego. Yo tengo la conciencia o la idea de que es un juego más que un desconocido y que en el grupo de los preparados, digamos, de la gente que está más metida en el mundillo, les suena. O lo que están o empezando o a pinceladas, pues todavía no saben de qué va el Ghost Playground ni les suena. Es un juego hiper buscado, es un juego que se cotiza mucho, copias, aunque el precio razonable sería 60 euros, lo mínimo que te van a pedir son 75, de ahí para arriba. Ferri lo compró hace 100%, Ferrisuco lo compró por 100, yo lo conseguí por 75, me parece un precio caro, pero es como está el mercado, y de ahí, como dijimos, para arriba. Y si miráis el ABG, carísimo. ¿Qué tiene de especial este juego? Si hay mecánicas nuevas, si no hay mecánicas nuevas, si está dentro del apartado de la época dorada de Wallace, si no está dentro de la época de Wallace, y sobre todo si está implementado bien el tema, si esos 400 años están metidos bien en el juego, o es una floritura del señor Wallace, o si se llega a nivel de temáticos, como podemos decir, del señor Tito Eklund. Pues vamos a ver cómo se juega y sacaremos las conclusiones. Antes de empezar a hablar de la preparación, vamos a hablar un poquito por encima de lo que es este tablero del Ghost Playground. Tenemos la zona típica de punto de victoria, que va del 0 a 100, y aquí en el centro tenemos la representación de la Polonia, que va desde el 1400 al 1790. Está dividido en 5 estados. Al norte tenemos Lituania, al este tenemos Ucrania, al suroeste tendremos Polonia Menor, Polonia Mayor estaba al oeste y Prusia estaba al noroeste. Estos 5 estados se hacían un gobierno conjunto, que sería el Sejm, que sería esto que tenemos aquí, y aparte tenemos los distintos estados formando las distintas ciudades que completan cada estado, que serían estas, y aquí tenemos el valor de cada estado, que según vamos jugando la partida puede ir subiendo o bajando. Empezaremos todos en el 3. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí la Polish Army, los ejércitos de Polonia, que cuando determinemos el valor de los ejércitos o cuántos ejércitos de polacos podemos participar en las guerras, se colocarán aquí. Aquí serían las piezas del rey, aquí colocaremos esas piezas grises y con los reyes, digamos, todos los ejércitos se colocan aquí y pues utilizaremos según las campañas unos más que otros. Y Polonia estaba, digamos, rodeada por un montón de países que estaban muy apetitosos de comerla. Tenemos las 5, digamos, estas 5 regiones que estaban como, digamos, enemigas de Polonia. Tenemos a la izquierda los teutones, según la época. Al principio eran los teutones, los caballeros teutones, pues fue Suecia durante 200 años y al final sería Prusia, que sería con un valor de 1, ya veremos qué serían los valores. Aquí tendremos los enemigos del norte, que serían los rusos, con el color verde, este sería el color azul oscuro. En los cajetines vemos distintos valores. Este es el valor de dado. Cuando se saque un dado, habrá una tirada de dados, se podrán colocar, según el valor del dado, se colocarán enemigos en el correspondiente cajetín. Y según las 4 rondas, aquí tenemos 4 rondas, pues se colocarán, digamos, ese valor de enemigo. 3, 4, 6, 11, por ejemplo, Rusia, de la primera, segunda, tercera y cuarta ronda. Y estos son los puntos de victoria que te da en una de las fases del juego. Y aquí, como ves, tenemos unos tratados
que sirven también en una de las fases del juego para poder evitar males mayores. Pues tenemos a Rusia en el norte, aquí los tártaros que vienen de color amarillo están aquí en lo que sería en oriente, en su oriente. Después tenemos otro enemigo con el valor de 4 que serían los otomanos de color naranja, los tártaros de color amarillo, que se van a dividir contra los Habsburgo y contra Polonia Menor, y pues tenemos los Habsburgos vienen de color violeta, que eran pacíficos hasta la última ronda, que deciden, digamos, conquistar Polonia no por lo civil, sino por lo militar. Durante las tres primeras rondas se van a intentar políticamente convertir a Polonia en un estado Habsburgo. ¿Qué más tenemos? Tenemos la gestión de hacendados, aquí colocaremos un determinado tipo de fichas. Aquí tenemos el puerto de Danzig, que es una acción especial que viene aquí determinada, donde venderemos nuestras mercancías y conseguiremos pasta. Tenemos la secuencia de turnos, no os asustéis, 16 fases. En cada ronda son 4 rondas y las 16 fases se irán una a una. Aquí está explicado para que sea más fácil cómo funcionan el nombre de las rondas y que tienen en común, es decir, digamos, iremos actuando en cada una de las rondas. Y hay unas que son especiales, que se repite 2 veces, que son las acciones especiales, que son estas que tenemos aquí. Es decir, de estas se pueden hacer 2, pues casi todas 2, menos una, que la diplomacia y la de confederaciones, que solo se puede repetir una vez, que serían estas. Aquí tendremos los costes de nuestros ejércitos y su valor de combate, es decir, cómo afectan, es decir, qué potencia nos dan de combate. Aquí colocaremos los cosacos, aquí los orden de turno, somos 3, somos Sapiev, Kaneg y Radziki. Pues aquí iremos en los distintos, las 4 rondas con sus ejércitos, y aquí tenemos el tamaño del ejército polaco. Según los nobles que aportemos los jugadores, pues tendremos distintos valores. Y se irá aquí, digamos, la determinación de qué valores tenemos. Pues aquí tenemos a grandes rasgos lo que sería el tablero. Polonia, las fases, los ejércitos y los enemigos. Y al final las rondas. Cada jugador empezará la partida con sus 20 cubos de nobles, sus 16 discos, sus 12 bloques de nobles agrupados en 2 grupos de 6, del 0 al 5, y su ejército está formado por un bloque de artillería, 4 de infantería y 3 de caballería. Lo primero que tenemos que hacer en la preparación es colocar el valor de estado de todas las regiones en el valor, ya viene aquí marca, es decir, que este es el valor inicial de cada región. A lo largo de la partida poder ir subiendo o bajando. Se determina el jugador inicial haciendo una tirada de dados. Cada jugador va a jugar con un color: blanco Radzigi, rojo Sapieja y azul Potocki. Creo que era así, da igual, un azul, blanco y otro rojo. Y aquel jugador inicial va a colocar uno de sus discos, va a colocar 3 en esta preparación, en el valor que quiera de estado de una de esas regiones. Vemos que los estados tienen distintos valores de estado, valores de esta, digamos, cada región tiene un valor de estado, va desde el 3 hasta el 5, el 3 es más interior y está más alejado de las fronteras y de los enemigos. Pues empezando por el jugador inicial, elige uno de estos valores de estado y lo coloca a su disco. Después le toca al siguiente jugador por orden de turno, es decir, siempre en el sentido horario, y lo colocará o bien en la misma región en otra región, pero siempre hay que colocarlo desde el que tiene menos valor al mayor valor. Si imaginemos que le toca al rojo y lo quiere colocarlo, pues lo colocaría aquí. Lo tocaría otra vez al blanco, lo coloca aquí, el azul lo puede colocar aquí y después el rojo lo vuelve a colocar aquí. Y lo último que colocamos, porque cada jugador va a colocar 3 en la preparación y tiene que ser en 3 regiones distintas, por ejemplo, pues lo coloca aquí, el siguiente lo coloca aquí y el rojo lo va a colocar aquí, pero siempre desde el menor valor al mayor valor. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar el marcador de ronda en Jagielo, que es la primera ronda, y el otro marcador en ingresos, que sería la secuencia de ronda. Empezamos en la fase 1. Colocamos una reserva de dinero, está formado por monedas de 10 y de 5, las doradas son de 10, las plateadas son de 5. Haremos una reserva, vamos a colocarlo aquí. Cada jugador va a empezar con 10 monedas, 5 plateadas y una dorada. Esto vamos a formar parte de mi reserva junto a las fichas que tengo aquí. Colocamos los cosacos en su ficha correspondiente, las piezas del rey lo colocamos junto todas. Aquí tenemos todo el ejército del rey que podemos distribuirlo y cogerlo. Lo siguiente es colocar los hacendados en la zona de hacendados. Colocaremos los enemigos, por un lado los verdes, los rusos, una reserva de rusos que están a punto de matarnos. Los amarillos son los tártaros,
los naranjas son los otomanos y los negros son los rusos. Perdón, los negros son, según la ronda, los teutones, suecos o prusianos, y por último colocamos las fichas de influencia de los Habsburgo con sus ejércitos de Habsburgo. Y con esto ya podemos empezar a jugar al Ghost Playground. El Ghost Playground se juega a 4 rondas, cada ronda equivale a un periodo de tiempo variable. Como dijimos, el juego narra la historia de Polonia en 400 años, pues la primera ronda irá desde el 1386 al 1587, donde la figura que más destacó fue Jagiello. Después, la segunda ronda irá desde el 1587 a 1674, donde destacó Vasa I. Sobieski destacó en la tercera ronda, que va desde el 1674 a 1697, poco tiempo, y Augustus, que era ultra religioso, va desde sería la cuarta y última ronda, va desde el 1697 a 1795. ¿Qué hay que hacer en cada ronda? Pues tenemos esto, 16 fases. Se irá resolviendo cada una de las fases. Primero haremos la de ingresos, una vez que hagamos la de ingresos pasaremos a la siguiente, así sucesivamente hasta completar todas las fases. Pues una vez que completemos todas las fases, acabaría una ronda. Así sucesivamente durante las 4 rondas. Haremos una puntuación final y veremos qué magnate es el que tenga más puntos de victoria, que será el ganador. ¿Qué fases hay? Tenemos la fase de ingresos, tenemos la fase de nobles, tenemos la fase de ejército polaco, tenemos la fase de eventos, tenemos la fase de elecciones, tenemos la fase de construir estados. Las acciones especiales, que son estas, que vienen aquí determinadas, pues son 2 rondas de acciones especiales y iremos escogiendo una de ellas, podemos repetirlas, algunas solo se puede hacer una vez. Después tendremos la siguiente fase, que sería la novena, sería la de comprar ejércitos. Aquí viene la de campañas, ataque de los enemigos. Digamos aquí sería la 12, Polonia responde a sus enemigos, los enemigos se expanden, sería la 13, 14 sería estados, puntos de victoria y final de turno. Por lo que dijimos, todas las fases, una ronda y así las 4 rondas hasta determinar el ganador de este Ghost Playground. La primera fase es la fase de ingresos, una fase en la que vamos a ganar pasta. Lo que tenemos que fijarnos es el valor de estado de cada una de las regiones y cuántas fichas de estado tenemos en esa región. Vamos a ver el ejemplo de Ucrania. Tenemos un valor de estado de 2 y tenemos 2 fichas blancas. Pues sería 2 más 2, 4, el rojo llevaría 2 puntos y el jugador azul llevaría 2 puntos. Pero como también tiene un hacendado, pues llevaría 2 puntos más. Sería 4 monedas el blanco y 2 el rojo. Haríamos lo siguiente, en polinomio menor, tendría un valor de estado de 4, 4 el blanco y 4 el azul. Y así sucesivamente por todos los estados. Haríamos un sumatorio de monedas y el total sería la cantidad de ingresos de cada jugador. Si ahora de sumar la cantidad es menor de 10, se le da a cada jugador un mínimo de 10. Es decir, si por ejemplo el jugador rojo llega a 4, pues le daría 6 más hasta llegar a 10 porque es la cantidad mínima que va a ingresar en esta fase 1. Como dijimos, el valor de estado puede ir variando según cómo vayan los acontecimientos. Si es un periodo de paz, una ronda de paz, asumiremos 1 al valor de estado. Si hay un enemigo o hay revueltas y esas revueltas se dan apaciguado a tiempo, pues no se modifica, y si hay enemigos y no se pueden eliminar, pues el valor de estado disminuye. Iremos a la fase 2, que es la fase de nobles. En esta fase lo que hace o que intenta representar el Tito Wallace es, digamos, la influencia de las grandes familias sobre los nobles. Y todo el mundo quería ser noble. Se calcula que hasta el 15% de la población quiso ser o pidió el título nobiliario, aunque no tuviera ni un chavo. Los nobles se representan, como dijimos, por los cubitos. Y para esta fase lo que vamos a utilizar son los bloques de los nobles. Tenemos 12, pues en la primera ronda utilizaremos 6, en la segunda ronda utilizaremos los otros 6, en la tercera ronda volveremos a recuperar los 12 y volveremos a utilizar 6, y la cuarta ronda utilizaremos otros 6. Y los 6 que no utilizamos en la primera y la tercera ronda lo utilizamos en la segunda y la cuarta. Como veis, tienen valores de 0, 5, 1, 4 y 3 y 2, es decir, de valores del 0 al 5, no hay valor de 6. Y simplemente es saber distribuirlos según la ronda y según quieren hacer los jugadores en las distintas regiones. Pues como dijimos, siempre se van a utilizar 6. Pues esos 6, todos los jugadores van a poner uno en cada región y otro en la zona de, digamos, de artillería o de ejército del rey. Se colocan todos a la vez y ocultos. Imaginemos este ejemplo, vamos a colocar los 6. Una vez que están colocados los 6,
incluido el de la zona de ejército, la zona del rey, se le da la vuelta. Discurriríamos todos los ejércitos y colocaríamos la cantidad de cubitos según el número que hemos colocado ahí. Imaginemos, en esta situación cogeríamos 5 cubitos, 5 el blanco, 4 el rojo, 2 el azul, así sucesivamente. Aquí no pondría ninguno, aquí colocaría 2, aquí colocaría 3, aquí 4, y en el rey, que sería este, no se coloca ninguno. Simplemente la zona del rey es para ver quién tiene influencia del rey y la cantidad de el tamaño del ejército que será para poder utilizarlo. El ejército polaco podemos utilizarlo para distintas razones. Pues simplemente es eso, de colocar los bloques de forma secreta, dar la vuelta y ver la colocación de los cubitos de los nobles en las distintas regiones. Sí, importante, si como vimos solo tenemos 20 nobles y si colocamos una cantidad mayor de los nobles no podemos utilizar más nobles de los que tenemos. Es decir, si imaginemos que yo pongo una numeración de 25, pues solo podré 20, lo colocaré como puedo y a partir de ahí trabajaré. La fase 3 es la fase de elegir al rey. En esta fase lo que representa el señor Wallace nos viene a decir que la corona polaca no era hereditaria y los propios nobles votaban para saber quién era su siguiente rey. Pues si miran aquellos bloques que hemos colocado en la fase anterior, y aquel que tenga el número más alto va a ser el que tenga más, el noble que tenga más influencia con el rey y será el jugador inicial a partir de ese momento. En caso de que hubiera empate, imaginemos que en vez de este 2 hubiera un 1, estaríamos empatados. Lo que se hace es, de forma oculta, cada jugador saca una cantidad de dinero, hace una puja, se descubre y aquel que tenga la puja más alta será el que será el elegido del rey. Si la puja se sigue igualando, aquellos que entre empates seguirán pujando, esa cantidad de dinero que se puja se va a perder, va directamente al banco, hasta que quede la puja más alta y será el elegido. En caso de que no haya dinero para pujar, o ya se acaben las pujas y sigue empatados, se seguirá el orden de turno actual. Es decir, dentro de los empatados, aquel que esté más cerca del orden de turno será el elegido del rey. Fase cuarta, fase de ejército polaco. Con esto determina la cantidad de ejército polaco que podemos disponer en esa ronda. Para ello tenemos que tener en cuenta el número total de los 3 bloques, de los 3 jugadores que hemos colocado en la fase 2 y la ronda que estemos. Este número, el total, lo vamos a traducir en número de ejércitos. Aquí viene la cantidad del tamaño de ejército polaco y según el número que tengamos nos va a dar más cantidad o menos cantidad. Si es en la primera ronda, nunca vamos a disponer de artillería. Por ejemplo, de 1 a 3 nos da 1 de infantería, de 4 a 5 1 de infantería y 1 de caballería y así sucesivamente. Vamos al ejemplo que tenemos aquí, tenemos un número de 10. En el de 10 a 11 nos da 3 de infantería, 2 de caballería y 1 de artillería. Como estamos en la ronda 2, sí podemos coger la artillería. Sería 3 de infantería, 2 de caballería y 1 de artillería. Y también tenemos que saber que los nobles nos dan, el noble regente en esa ronda, un beneficio mayores. Por ejemplo, Jagielo nos daría en la primera ronda, nos da 2 de caballería, 2 de infantería. Pero estamos en la ronda 2. Entonces Basa 1 nos da 1 de infantería y 1 de caballería. Pues este es el total que disponemos de ejército polaco que disponemos en esa ronda. Y con esto acabamos la fase 4. Y llegamos a la fase quinta, que es la fase de eventos. En ella lo que representa es que cada región que formaba Polonia tenía un enemigo particular. Pues en cada ronda habrá una distribución de fuerzas de enemigo distintas. Para ello el jugador inicial va a tirar los dados. Si os fijáis en cada cajetín hay un valor de un dado. Pues en el número 1 corresponde a los teutones, caballeros teutones, barra suecos, barra prusianos. El número 2 a los rusos, el número 3 a los tártaros, el número 4 a los otomanos y el número 5 a los Habsburgo. Pues lo que hace el jugador inicial, tira los dados y según la tirada de dados se va a distribuir fuerzas. Por ejemplo, salió un 1, pues tenemos que colocar un dado, un cubo negro en el cajetín del negro, de los teutones, si es en la primera ronda, si es en la segunda o tercera serán los suecos, si es en la cuarta serán los prusianos. Pues como es en la primera ronda, pues va a ser teutones. Salió un 3, cogeremos un amarillo, lo colocaremos en los tártaros. Salieron 2 4, cogeremos 2 naranjas, lo colocaremos en los otomanos. Y no salió nada más. Pues con eso ya tenemos hecha la distribución de fuerzas en esta ronda.
Si hubiera salido un 6, simplemente no pasaría nada. ¿Qué más tenemos que saber? Que a partir de la cuarta ronda, si hay digamos, si los Habsburgos están tomados por los otomanos, es decir, si hay un cubito de otomano en los Habsburgo, si sale un 5 tendremos que añadir una ficha de otomano en los Habsburgo. La fase sexta, la fase de eventos. En ella lo que nos viene a decir es la democracia que tenían bien implantada en aquella época en Polonia, donde mandaban sus nobles al consejo del gobierno de la región, de la nación, para poder debatir distintos temas. Pues en ello lo que tenemos que hacer, empezando por Rusia, siguiendo el sentido horario, miramos aquellas regiones donde un jugador tenga mayor cantidad de nobles que los demás. Ese jugador tendrá que sacar un cubito de los que tenga y colocar su marcador o su disco en la zona correspondiente. Veis que tenemos aquí Prusia, Lituania, Ucrania, Polonia Menor y Polonia Mayor. En caso de empate no se saca ninguno y esta acción es obligatoria. Pues vamos a empezar en el caso. Tenemos Prusia, no hay más cubitos, el que tiene mayoría sería el rojo, pues devolvemos este rojo a la reserva particular del jugador y le colocamos un disco de su color en Prusia. Pasamos a Lituania, dijimos que en sentido horario, Lituania hay mayoría de blancos, 4 contra 3 contra 2, entonces cogeríamos un cubito blanco, reserva del jugador, y colocamos un disco blanco en Lituania. Pasamos a Ucrania, aquí también domina el blanco, sacamos un cubito blanco y colocamos un disco en Ucrania. Pasamos a Polonia Menor, aquí domina el jugador azul, sacamos ese cubito azul y colocamos un disco en Polonia Menor. Y por último tenemos en Polonia Mayor, donde hay empate entre el blanco y el azul. Simplemente no pasaría nada. Fase séptima, que es la fase de construir estados. En esta fase lo que viene a representar que los nobles incentivaban a sus sirvientes a que colonizaran terrenos, se expandieran y conseguir con ello más poder. ¿Qué hay que hacer? Pues empezando por el jugador inicial, lo que puede hacer si quiere es pagar un noble, la primera vez un noble, y con él colocar una ficha de estado. Siempre tiene que tener presencia. Por ejemplo, yo quiero sacar el jugador blanco, saca el cubo de Lituania y coloca una ficha de estado en su lugar correspondiente. Ya acordaos que siempre va de menor a mayor. Menor menos peligro, mayor más peligro. Le tocará al siguiente orden de turno, así sucesivamente, va por orden alternativo. El azul cogería, por ejemplo, uno de Polonia Mayor y lo colocaría en su estado, le tocaría el rojo, cogería este y colocaría aquí. Eso sería la primera vez. Si lo queremos hacer la segunda vez, tendremos que pagar 2 nobles. Entonces, si lo quiere hacer el jugador blanco, por ejemplo, cogería la de Ucrania y colocaría su disco blanco aquí. Así sucesivamente hasta que todos los jugadores decidan no colocar más nobles. Acordaos que la primera vez es 1 y la primera vez es 1 y la segunda vez hay que pagar 2. Esto viene explicado bien aquí. Si os fijáis en la fase anterior, el coste era un noble. Acordaos que pagamos un noble por el tener mayoría de nobles en una región y colocamos uno en el Sejm, en el gobierno, y en la acción de la fase de construir estados, la primera vez es 1 y colocamos un estado, y la segunda vez, si la queremos hacer, tanto la primera como la segunda, tenemos que pagar 2. La fase octava es una fase doble, es una fase de acciones especiales. Tiene doble ronda, empezando por el jugador inicial, haremos una de estas acciones. Todos los jugadores harán una acción, pasaríamos a la acción de especiales 2, haremos otra acción y con esto acabaríamos la fase octava. Todas las fases se pueden repetir, menos 2, que es la de crear una ciudad y la de diplomacia. Aquí vemos todas las acciones que podemos realizar, solo haremos una, mejor dicho, haremos una en una ronda y otra en otra ronda, en una fase y la otra en la segunda fase. Aquí viene el coste en nobles, puede ser de 1, incluso más o 2, como las confederaciones. Aquí viene el coste en fichas de gobierno, de Sejm, incluso algunas vienen con coste de dinero. Pues empezamos a explicar una que sería, por ejemplo, la de construcción de hacendados. El objetivo de esto es conseguir pasta para crear hacendados. Simplemente aquel jugador que decida crear un hacendado tendrá que pagar el coste en una región de un noble donde tenga presencia de estados. Pues, por ejemplo, coge el jugador blanco, le retira un noble y colocamos un hacendado. Elige dónde quiere colocar el hacendado y lo coloca. El objetivo de esto, pues a la hora de cobrar en la fase de ingresos, recibe 2 por cada hacendado que tenga en su base de estado, más el valor que indicamos de valor de estado. Por supuesto, no puede haber 2 hacendados en el mismo estado. Tendremos que distribuirlos si queremos. Otra de las acciones que podemos realizar, por ejemplo, será la de Danzig. Danzig es el puerto importante
que tenía Polonia en aquella época. Se encargaba de casi toda la importación y exportación de productos. Pues el objetivo de esta fase o de esta acción es conseguir pasta. Pues un jugador, da igual que tenga estados o no tenga estados en esa región, simplemente paga un cubito, imaginemos el rojo paga un noble, y va a conseguir tanta pasta como el valor de estado por 2, en este caso sería 3 por 2, 6 monedas, y con eso acabaríamos esa acción. Otra de las acciones que tenemos importante es la de diplomacia, que como veis viene un 1 aquí marcado, es decir, que solo se puede hacer una vez por ronda, igual que la de crear ciudades. Este es peculiar, lo que nos permite es establecer pactos con los enemigos y evitar que nos ataque. Por ejemplo, el jugador rojo quiere hacer un pacto con los rusos. Para ello tiene que pagar un cubito, tiene que estar conectado al enemigo, no puede hacer un rojo, hacer un pacto con Rusia, tiene que siempre estar conectado, pues paga un cubito, paga una ficha del gobierno y va a hacer una tirada de dado. Esta tirada de dado es el coste. Coste sería lo que marca el dado, más 2. En ese caso pagaría 3 monedas que van a la reserva. Una vez decidido realizar el trato, no se puede echar atrás. Colocamos el marcador de tratado de paz, y eso implica, primero, que no podemos atacar, no podemos hacer campaña contra los rusos. Si hubiera algún ruso o algún enemigo aquí metido, podemos ir a atacarlo, pero no podemos atacar lo que sería el origen de los rusos. ¿Qué más tenemos que saber? Que los otomanos nunca se pueden hacer pactos con ellos, es decir, siempre vamos a estar en guerra con los otomanos. Y los Habsburgo podemos hacer pactos a partir de solo en la cuarta ronda, salvo que tenga un cubito de otomano, entonces ya no se puede hacer ningún tipo de pactos. Y lo más importante, este pacto es una vez por ronda, no por turno, una vez por ronda, es decir, una vez que solo un jugador haga un tratado, o digamos un tratado de paz, ningún otro jugador puede hacer ningún tratado de paz en esa ronda. Ese tiene privilegio, también es el que paga. Si decidimos realizar la acción mover 1 o 2 cubos, es simplemente escoger 1 o 2 cubos de una región y moverlo a otra región, sin ningún tipo de coste. Otra de las acciones que podemos realizar es la de Liberum Veto. Es una acción peculiar que viene a reflejar la situación de que cuando había consenso entre los nobles podían llegar a un acuerdo, pero siempre podía haber algún noble que vetara una situación. Eso se degeneró, incluso había nobles corruptos que se estaban untando dinero a base de vetar algún tipo de decisiones. Esta decisión es muy drástica, digamos, esta situación es muy drástica, en la que nos viene a decir que un jugador, si decide, puede devolver uno de sus cubitos de noble y eliminar todas las fichas o los discos que haya en el Sejm, en el gobierno. Digamos que esa decisión es beneficiarse él y eliminar a la madre patria Polonia, es decir, es digamos, un grado sumo de menosprecio hacia su país. Otra de las acciones que podemos hacer es la de confederación, que es una acción peculiar. En ella viene reflejado que todos aquellos acuerdos, que no, digamos, aquellas relaciones entre nobles que no llegaban a un acuerdo, lo decidían a base de tortas. Incluso se pudo llegar a legalizar la rebelión. Es una acción peculiar en la que tiene que haber presencia de discos en la misma región, tanto del atacante como el defensor. Entonces, esta acción es coger 2 cubos de una región, que se devuelvan a la reserva. Siempre tiene que haber del atacante más cubos que del defensor. Por ejemplo, en esta situación, imaginemos que hubiera 3 azules, 2 rojos y 3 blancos, 3 rojos, 2 rojos y 3 azules, pues solo puede tocar el blanco y azul, es decir, tiene más cubos, presencia de cubos de nobles en la región que el que va a atacar, y devuelve 2. Devuelve 2, con ello puede eliminar uno de los discos de estado y colocar uno de los suyos. ¿Qué más? Esa acción solo se puede hacer, como pone aquí, en el tercer y cuarto turno, y solo puede hacer aquel jugador que tenga menos puntos de victoria. Ahora, de sustituir discos, siempre tendremos que sustituir el disco que tenga menor valor. En este caso tendría que sustituir este, pero sustituir este, porque este viene protegido por una ciudad. No se pueden sustituir discos que vienen con ciudades. En cambio, en este caso, como solo estaba estaba este aquí, podía sustituir él. Y siempre hay que intentar sustituir el de menor valor de estado. Si decidimos hacer la acción de escuela de jesuitas, lo que viene a significar que durante mucho tiempo Polonia era un estado laico, es decir, no tenía ninguna inclinación religiosa, pero con la llegada de Segismundo Vasa, digamos que hubo un vuelco o fanatismo hacia la religión católica que todavía perdura allí. ¿Qué hay que hacer en esta acción?
lo que vamos a conseguir son puntos de victoria. Pues cada cubito que retiremos de una región más 2 monedas nos van a dar un punto de victoria. Es decir, si yo retiro un cubo de aquí, otro cubo de aquí y otro cubo de aquí y pago 6 monedas, me ganaría 3 puntos de victoria. Y si consigo retirar un cubito de cada una de las regiones y pagar esas 2 monedas de cada una de las regiones, me dan un punto de victoria extra mayor. Es decir, si yo consigo pagar los 5 cubitos, las 10 monedas, en vez de conseguir 6 puntos de victoria, conseguiría 7 puntos de victoria. Y la última acción especial que tenemos para realizar es la acción de construir una nueva ciudad, que es esta, y es importante. Una cosa antes me olvidé, la acción de jesuitas, que como viene aquí, es a partir de la segunda ronda, porque como me acabo de dar cuenta, la última acción que vamos a ver de especial, de la construcción de nuevas ciudades, se puede realizar a partir de la tercera y cuarta ronda. ¿Qué hay que hacer en esa? Pues coger 2 cubitos si quieres realizarla, pagas sus 2 cubitos y colocamos una ciudad. Esa ciudad que coloquemos, como dijimos, solo es a partir de tercera y cuarta ronda, y solo tenemos disponibles una por ronda, es decir, y solo habrá 2 ciudades. En el momento que coloquemos una ciudad en una ronda, no podemos colocarle en ningún otro estado. Tenemos que esperar a la siguiente ronda para colocar la otra ciudad. Es pagar esos 2 cubitos y colocar otra ciudad. ¿Qué ventaja tiene la ciudad? Que primero, no te pueden eliminar con la acción que vimos anteriormente, y segundo, triplica la puntuación de puntos de victoria. Y llegamos a la fase novena, que es la compra de ejércitos. Aquí digamos que los nobles que tienen pasta pueden tener el lujo de comprarse ejércitos, incluso pueden librar batallas con ellos. ¿Cómo funciona? Pues empezando por el jugador inicial y siguiendo el sentido horario, cada jugador va a pagar un cubo de sus nobles y comprar la cantidad de ejércitos que quiera para ser región. Es decir, una región puede tener la cantidad de ejércitos que le quiera. Le tocaría al siguiente jugador, que cogería un cubo de una región y pagaría y colocaría ejércitos pagándolos. Así sucesivamente hasta que todos los jugadores decidan pasar. Es decir, en el momento que un jugador pase y los otros sigan comprando ejércitos, ese jugador que pasó no puede comprar más ejércitos. ¿Cómo sería? Por ejemplo, el rojo descarta un cubo en Ucrania y compraría ejércitos y lo colocaría en Ucrania. Bien, vamos a ver los costes. Pues le toca al blanco, pues pagaría uno en Lituania, colocaría ejércitos en Lituania. Pues el azul en Prusia y colocaría ejércitos en Prusia. Así sucesivamente. Los costes. Infantería 2 monedas, caballería 4 monedas, artillería 6 monedas, pero solo se puede tener artillería a partir de la segunda ronda. Y los cosacos. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que el jugador blanco quiere ponerse en Polonia Menor, descarta su cubo de noble y paga 8. Con 8 puede comprar pues 2 de caballería o 4 de artillería o de infantería o una combinación. Pues imaginemos que compra 2 de infantería y 1 de caballería y los pone aquí. Le tocaría al siguiente jugador y así sucesivamente. Los cosacos es un caso particular. Cuando se compran los cosacos, que vale el coste de 2, siempre hay que colocarlos en Ucrania. Si un jugador, ningún jugador acaba la ronda, compra un cosaco, estos cosacos pasan a ser enemigos y se colocan en el casilla de Tartos. Y solo se compró uno, pues ese cosaco se coloca en Ucrania y es partícipe, es decir, todos pueden utilizar ese cosaco como en las campañas o en las batallas, siempre que tenga presencia de ejércitos aquí. Si por ejemplo el blanco tuviera una infantería aquí, podría utilizar la caballería del cosaco. Y como dijimos, si no se utilizan, van directamente a los tártaros como enemigos. Y otro dato importante, una vez que acaba la ronda, todos los ejércitos se retiran y vuelven a la reserva de los jugadores. Y llegamos a la fase décima, que es la fase de campañas. Como veis aquí, dice que incluso puedes utilizar ejército polaco, el coste es de un noble, e incluso puedes utilizar un coste de una ficha del gobierno, del Sejm. ¿Cómo funciona? Pues empezando por el jugador inicial y siguiendo el sentido horario, vamos a realizar unas rondas de campañas. Pues gastaría un cubo de mi noble, irá a mi reserva y haremos un ataque al cajetín de la zona del enemigo adyacente. Es decir, yo no puedo coger un cubo de Lituania y atacar, por ejemplo, a los otomanos. Tengo que atacar a los rusos sí o sí. Le tocaría al siguiente jugador que realizaría otro ataque, así sucesivamente hasta que todos los jugadores decidan no hacer más campañas. Si un jugador decide no hacer más campañas y los otros siguen haciendo campañas, ese jugador no puede reenganchar. ¿Cómo sería? Pues tienes que tener presencia de ejércitos en esa provincia que vas a atacar, es decir, en la provincia adyacente que vas a atacar, al cajetín, y pagamos el cubito, que va directamente a la reserva nuestra. Por cada presencia de ejército tiramos un dado. Por ejemplo, voy a tirar un dado por
la artillería, por la infantería, otro por la caballería. Y este siempre es un comodín, es decir, te da uno más al valor de dado. Por cada 5 que saquemos, 5 más que saquemos por la infantería, es un éxito. Eso implica coger un cubo de nuestra reserva y colocarlo en el cajetín del enemigo. Por cada 4, 5 o 6 que sacamos de caballería, otro éxito. Aquí sacamos otro éxito. Y la artillería nos da un plus de más 1. Es decir, si yo, por ejemplo, sacara un 4 más 1, 5, pues ya casi sería el éxito, conseguiría y cogeríamos y colocaríamos el cubo correspondiente. Acordaros que esto va a la reserva y de la reserva se colocan aquí, no se coloquen de la zona de juego. Si por un casual sacáramos un 1, imaginemos que yo saco un 1 con mi infantería, pues esta unidad la eliminamos. También podemos utilizar a los cosacos, pero los cosacos solo podemos utilizarlos en la opción de contra los tártaros, única y exclusivamente, la parte inferior. Aquí, si fuéramos en Ucrania, solo operan los tártaros. Y como dijimos, los cosacos pueden utilizar tanto los jugadores que tengan ejércitos así, puede ser rojo, azul o blanco. Si estuviera aquí un rojo, podría utilizar los cosacos en Ucrania para atacar a los tártaros. E incluso podemos utilizar al ejército polaco que estuviera disponible. Imaginemos que tenemos todo este ejército polaco, tendríamos que gastar un disco de nuestro gobierno, es decir, tenemos que gastar influencia política para mandar todo el ejército ahí y hacer tiradas y colocar los cúbitos, como vimos hasta ahora. Ese ejército no te ayuda en todas las campañas, te ayuda solo en esa campaña, porque si viene otro jugador y gasta un cúbito, irán los ejércitos allí y digamos que atacarán. ¿Qué más tenemos que saber? Que si hay cúbitos de enemigos en la propia terreno, primero tendremos que eliminar los cubitos de enemigos, como vimos hasta ahora, con éxitos, y después podremos colocar los cubos en la zona correspondiente del cajetín. Y lo último que tenemos que saber es que los Habsburgos están ausentes de ataque hasta la última ronda, es decir, las 3 primeras rondas son ultracatólicos y en la cuarta ronda es cuando le podemos dar caña. Llegamos a la fase 11, que es la fase en la que los enemigos atacan, y ahora siendo hora de que nos toca defender un poquito. Polonia, como dijimos, está invadido absolutamente por un montón de enemigos y toca defendernos. Pues, ¿qué hay que hacer? Pues igual que la fase de eventos, el jugador inicial tira los dados y miraremos el resultado. Pero cambia un poquito, es decir, como hicimos en la fase de eventos, según el número vamos añadiendo unidades en los distintos cajetines. Pero, si sale 2 números iguales o más números iguales de la misma cantidad, es decir, 2 treses, 3 treses, 4 treses o 4 unos, es decir, 2 o más números de la misma cantidad, si hubiera en ese cajetín, por ejemplo, si hubiera salido 2 doses o 3 doses, y hubiera un tratado de paz en ese lugar, en vez de colocar fichas de cubos de enemigos, lo que hacemos es retirar el tratado de paz. Y por cada 6 que nos salga, cogemos una de las unidades de cosacos que tuviéramos, si estuviera en el cajetín lo ponemos directamente en el cajetín de los tártaros, que no se ve aquí, lo vamos a poner aquí arriba para que se vea, o si estuviera disponible en el tablero, directamente al cajetín de los tártaros. Como solo tenemos 2 tártaros, por más 6 que saquemos, como máximo podemos sacar 2, si sacamos más, da igual. Y ahora es cuando atacan. Pues empezamos siempre desde el número más bajo, es decir, desde los... en este caso según los negros, es decir, o teutones, suecos, según la época, o prusianos. Acordaos que teutones en la primera ronda, suecos en la segunda, tercera y prusianos en la cuarta. Después irán los rusos, después los tártaros, los otomanos y los habsburgos. Y hay que ver cómo sería ese ataque. Vamos a determinar la fuerza que tienen los jugadores, es decir, los enemigos, y cuántos nobles hay. Vamos a tener una situación así. Imaginemos que hay 3 nobles y vamos a resolver los ataques. Si la fuerza es mayor que la cantidad de nobles que hay, entonces hay una invasión. La fuerza viene determinada por los números que tenemos aquí. En este caso sería primera ronda 5, 7, 4, 9. Pues imaginemos que estamos en la ronda 2. Hay un ataque de 7. Y tenemos 4 nobles. Pues la diferencia entre los nobles que hay y la fuerza sería de 3. Pero como también tenemos un cubo negro que hemos añadido en la fase de eventos, se suma a la fuerza del ataque, entonces sería 8 contra 4, hay una fuerza de 4. Y eso quiere decir que nos atacan 4 unidades, como dijimos, suecas. Esas 4 unidades suecas se colocan en el tablero, es decir, son enemigos y se colocan directamente, como ponen aquí, en Prusia. Después, si fuera Rusia sería Lituania, si fueran los tártaros sería Ucrania, si fueran los otomanos sería directamente a Polonia Menor. Ya veremos que hay unos cambios y pues si fueran los Habsburgos irían a Polonia Mayor. Si hay presencia de políticos y entran unidades enemigas, políticos Habsburgos, esos políticos Habsburgos se eliminan. Y si, incluso aunque fueran cubos de Habsburgo. Y
¿Qué pasa ahí? Si hay enemigos y hay ejército, lo que tenemos que hacer es un ataque contra esos enemigos. Como decimos en la fase anterior de campaña, tiramos un dado por cada enemigo por cada ejército que tenemos. No nos podemos negar. Tiramos el dado y si hay impactos, esos enemigos se eliminan y van directamente a la reserva. Y quedaría el resultado de los enemigos que no fueron eliminados y quedan en el mapa. Si hay otros enemigos en el mapa que no sean propios, una vez realizado esa tirada, lo que hacemos es retirar uno a uno, es decir, imaginemos que tenemos un negro, tres negros y uno verde, pues retiraríamos un verde y un negro y así acabaríamos con esta parte de la fase. Y en esta fase de los enemigos atacan hay dos excepciones. Uno son los Habsburgo y otro es el Imperio Otomano. Pues ahora vamos a hablar de los Habsburgo. Cuando estos atacan durante las 3 primeras rondas no es un ataque bélico, es un ataque político. Entonces intentarán meter estos políticos en Polonia Mayor. Y ves que están las flechas relacionadas. Para ello, entonces, para evitar eso, los nobles, como no pueden atacar durante las 3 primeras rondas a los Habsburgo, tienen que estar, digamos, cohabitando en esta zona. Se irán eliminando cubos de nobles por orden de turno, uno a uno, hasta que ya no quedan o más nobles o no queden más Habsburgo. ¿Cómo sería la resolución? Pues imaginemos que tengo 6 Habsburgo, que estamos en la fase 4, me he dicho la ronda 2, que añadimos 4, más 2 que había, tenemos una fuerza de 6. Si queremos meterlos en Polonia Mayor, pues el jugador inicial es el jugador blanco, pues sacará un cubito y eliminará uno de Habsburgo. Le toca al siguiente jugador, es el azul, uno de Habsburgo. El siguiente jugador es el rojo, uno de Habsburgo. Así sucesivamente. Volverá a tocar el blanco, uno de Habsburgo, azul, el rojo no está, y volverá a tocar el blanco. Y así sucesivamente, por orden de turno, iremos eliminando todos los Habsburgo o todos los cubitos de nobles. Si quedan más Habsburgo que nobles, simplemente todos los que restan van directamente a Polonia Mayor. Y como decíamos, la otra excepción es el Imperio Otomano, que en la ronda tercera, en vez de ir a atacar a Polonia Menor, directamente atacará a los Habsburgo. Vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos una fuerza de 12, hay una presencia de 6 nobles, entonces se van 6, en vez de meterse aquí, se van directamente a los Habsburgo. Y la primera consecuencia, si en los Habsburgo si hay influencia política, se elimina. Podemos intentar seguir atacando para restar la fuerza que se va a los Habsburgo, pero una vez ya cogido el cajetín de los Habsburgo, tenemos que esperar un turno para intentar disminuir esta fuerza de los otomanos que van a atacar a Polonia Mayor. ¿Qué más tenemos que saber? Que a partir de la ronda cuarta, digamos que esta flecha, estos otomanos que están aquí se consideran Habsburgo y la flecha se considera como naranjas. Y llegamos a la fase 12, la de que Polonia ataca de nuevo. En esta fase lo que nos permite es a los jugadores intentar atacar con el ejército disponible polaco, solo y exclusivamente con el ejército polaco, no con nuestras unidades de ejército, moverlo a las distintas regiones para intentar eliminar unidades enemigas. Pues empezando por el jugador que tenga el mayor influencia con el rey, que acordaros que es el que tenga el bloque más alto de noble, pues ese mueve las tropas y decide atacar a un enemigo. Como ya vimos, el ataque es con las unidades de tropas de polacas y a base de tiradas de dados 4, 5 y 6. ¿Acordaos cómo funciona? Y según los éxitos vamos retirando unidades enemigas. Si otro jugador quiere realizar, tendrá que utilizar una ficha del gobierno, del Sejm. ¿Y cuál es el orden? Pues orden de turno. Primero el jugador que tiene más influencia, pues por orden de turno. Iremos eliminando piezas de Sejm según su criterio, si lo quiere hacer, si no lo quiere hacer. Si no lo quiere hacer, ya no tiene opción de reenganchar. Intentaremos eliminar fichas del Sejm para intentar hacer ataques a las distintas unidades enemigas que hay. Incluso podemos utilizar ataques ahí están los Habsburgo para, digamos, intentar liberar Viena con el ataque a los Habsburgo si hay presencia de otomanos. Pero lo importante, acordaros que solo podemos utilizar ejércitos polacos. La siguiente fase es la fase 13, que es la fase de los enemigos expanden. Esta nos permite ver qué enemigos se pueden desplazar de unas regiones a otras. Empezaremos por la región con menor número, es decir, por Prusia, y iremos en sentido horario viendo región por región, 1, 2, 3, 4 y 5. Para ello tendremos que mirar los cubos que hay de enemigos con respecto a los cubos que hay de nobles. Si la cantidad de cubos de enemigos es mayor que la de nobles, digamos que estos enemigos se expanden. Vamos a ver el ejemplo. Hay 3 cubos suecos contra un cubo de color azul, pues expandirían 2, pero esos 2 no se mueven de aquí, sino que se cogerían de la reserva y lo pondríamos según las flechas, o bien para aquí y para aquí, y pues seguiríamos las reglas de lucha o de ejércitos. En este caso habría tirada
de los ejércitos que están presentes aquí en Lituania contra estos dos. Si los eliminarían directamente irían a la reserva, si no, como hay presencia de enemigos, pues irían 1 a 1. Que en vez de ser cubitos de enemigos son de influencia, pues en vez de haber tirada, como son de políticos, retiraremos los cubos de los nobles, siguiendo el orden de turno como ya vimos anteriormente. Y en el caso de los Habsburgo, pues si están en el cajetín de los Habsburgo, imaginemos que es el cajetín de los Habsburgo y hubiera otomanos, pues directamente se podían expandir si es menester. Una cosa importante, si ahora desplazarse, imaginemos esta situación de que puede desplazarse un ruso, se puede desplazar aquí y ya hay presencia de fuerzas de Rusia en un espacio de una región, digamos que ese movimiento, esa expansión no se puede hacer, porque no te puedes expandir donde ya tienes presencia de fuerzas. La siguiente fase, que es la fase 14, la fase de estados. En esta fase lo que vamos a ver, primero, si se eliminan o no se eliminan estados en la región y si el valor de estado va a subir, bajar o se va a permanecer. ¿Cómo es el asunto? Si hay enemigos presentes en el estado, inmediatamente vamos a eliminar una cantidad de estados en la región. ¿Cuántos? Por la diferencia que hay entre la presencia de enemigos y la cantidad de nobles. Cubos enemigos, cubos de nobles. En este caso hay 5 enemigos, 3 nobles, pues se eliminarían 2 estados. Siempre se van a eliminar los estados que están más con el valor más alto. Ya dijimos que a medida que los estados se iban con valores más altos, se iban a acercar más a las fronteras. Y acercarse a las fronteras implicaba más riesgo. Más valor, pero más riesgo. En este caso, como dijimos, hay 5 contra 3, se eliminarían, estos 2 se van a la reserva del jugador. En el caso de que hubiera empate, imaginemos esta situación, pues se elimina mínimamente, como mínimo 1, eliminaríamos este. Y si hay menos, como es este caso, pues no se eliminaría ninguno. Con respecto al valor de los estados. El valor de los estados, si en esa ronda no hubiera presencia de ningún enemigo, pues el valor de estado subiría en 1. Si la presencia del enemigo, imaginemos que hubiera enemigos aquí y hubiera por los ejércitos, se eliminaran, pues el valor de estado ni sube ni baja. Si a la hora de presentarse a los enemigos hubieran estado de aquí y los hubieran atacado, los hubieran eliminado, pues tampoco ni baja ni sube, se mantiene. Pero si hay enemigos y no se dan eliminados, pues el valor de estado disminuye. Esto también influye en los Habsburgo durante las 3 primeras rondas, siempre que no tenga presencia los otomanos en su cajetín. Fase 15, ya estamos acabando, la fase de puntos de victoria. Que ya ganaremos puntos de victoria por 2 motivos. Para ver quién tiene mayoría en los cajetines de los enemigos y puntos de victoria por la cantidad de pasta que tengamos en nuestras arcas. Pues habrá que ir comprobando cajetín de enemigo y ver qué noble tiene mayoría en cada uno de ellos. Por ejemplo, en este caso en Rusia, el jugador blanco tiene mayoría con respecto al jugador rojo y por supuesto con respecto al jugador azul. En este caso, como tiene mayoría, anotaría la cantidad de puntos de victoria que viene indicado en este cajetín. En este caso serían 4 puntos de victoria. En caso de empate, pues se debería la cantidad de puntos entre los dos. Sería 4 entre 2 puntos y llevaría cada uno 2 puntos de victoria. Si hubiera un empate, imaginemos que hubiera un azul, pues sería 4 entre 3. 4 entre 3 sería 1 con algo, pues ese algo se redondea hacia abajo, sería un punto de victoria para cada uno. Si hay presencia de los reyes, imaginemos que vienen los reyes, que son los polacos, los grises, y tienen mayoría, nadie lleva punto de victoria. Y si hay empate, pues se divide entre los empatados y la parte del rey se perdería. Eso por un lado. Y también ganaremos puntos de victoria, porque estos polacos se gastaban un montón de pasta de enfardar y en banquetes y en justas, pues se hace, se hacen grupos de 5 monedas. Es decir, la cantidad de dinero que tengas en ese momento, por ejemplo, imaginemos que tengo 13, pues se hacen en grupos de 5. Por cada 5 monedas te dan un punto de victoria. Y, por supuesto, el resto no lo quedamos. En este caso tendría 13 monedas, pues me darían 2 puntos de victoria y me quedaría con 3. Eso quiere decir que al final de cada ronda, el máximo dinero que podemos quedarnos, si lo tenemos, es de 4 monedas. Y última fase, la fase de final de turno. Para ello tenemos que sacar todos los nobles que haya en los cajetines de los enemigos. Por ejemplo, estos dos, cada uno a su reserva. Estos todo aquí, todos a su reserva. Así sucesivamente en todos los cajetines. Los siguientes, retirar todos los discos del Sejm fuera.
se devuelven sus jugadores. Los enemigos que haya en los cajetines también fuera. Es decir, todo tiene que quedar libre en los cajetines. Los ejércitos que estuvieran presentes en las distintas regiones se devuelven a cada jugador. Los ejércitos de los polacos se vuelven digamos, a la zona de las piezas del rey, los ejércitos del rey. Los tratados también se eliminan. Recordaros que es uno por ronda. Se ponen en los cubitos de cada región. En las regiones se miran cuántos cubitos de enemigos hay y cuántos cubitos de nobles hay. Y tienen que igualarse. Imaginemos esta situación de que hubiera dos enemigos y un noble. Pues habría que colocar tantos cubitos de enemigos como cubitos de nobles. No de nobles como de enemigos, sino de enemigos como de nobles. Y por último tenemos el caso especial de Prusia. Como dijimos, en la primera ronda son todos negros, es decir, para empezar son todos negros. En la primera ronda son los caballeros teutónicos, segunda, tercera son suecos y la cuarta son prusianos. No quiere decir que vayan a cambiar de color, simplemente que por el contexto histórico van a ser con denominaciones distintas. Y una vez que acabemos la fase decimosexta de la ronda cuarta, acabará el juego y habrá que hacer una puntuación final. Para ello, tendremos que sumar los puntos de victoria que otorga cada estado debajo de él. Por ejemplo, aquí sería el jugador blanco, tiene 3, y 3, 6 y 4, 10. Pero, con la salvedad de aquel jugador que tenga un estado con una ciudad, multiplica ese valor por 3. Entonces, dijimos que los blancos tienen 10, el azul tiene 3 y aquí tiene 4 por 3, 12. Haremos el sumatorio en todos los estados de la región y miraremos, sumaremos con los puntos de victoria que ha conseguido en esas 4 rondas. Y aquel jugador que tenga más puntos de victoria será el ganador. En caso de empate se mirará aquel jugador que tenga más cubos de nobles presentes en las regiones. Después, si persiste el empate, se mirará aquel jugador que tenga más dinero. Y si persiste el empate, se mirará aquel jugador que vaya primero en orden de turno. Y con esto ya acabamos el tutorial del God's Playground. Visto el vídeo, espero que os gustara. Vamos a hablar del departamento técnico del God's Playground. A nivel de componentes son muy correctos. Estamos en una edición de Treefog/Warfare Games, eso quiere decir siempre calidad. Aquí a lo que siempre abunda son las maderas. Todo es madera, los dados son madera, los componentes, los tratados son madera, las fichas, todos madera. Son muy buenos materiales, no hay taras, el tablero no se comba, está muy bien plasmado, está muy bien, todo muy calidad, no sobresaliente, pero es una calidad altamente, o digamos, notable. Aquí entramos en la duda del precio. Estamos hablando de un juego que, si lo puedes conseguir única y exclusivamente o a través de segunda mano, y el mínimo precio que te vas a encontrar con suerte es de 75 euros y pues con envío. Si lo encuentras en España, si lo encuentras fuera del extranjero se te va a clavar. Mínimo fuera serán 100 euritos. Por supuesto, 100 euros es una burrada con este tipo de juegos, pero depende cómo tengas el afán de jugar a juegos de Wallace y cómo te puede gustar este juego. El juego es bueno, pero tampoco vale ese precio. Y también hay una leyenda urbana en la que David Arribas se le vendió este juego a un japonés. Me gustaría saber cuál es el precio, porque no lo dijo, entre el juego y el precio de envío, que puede ser astronómico, a lo mejor llega a los 200 euros, pero nunca lo sabremos hasta que lo diga. Después, a nivel de reglas están muy bien explicadas, pero tiene un pequeño problema, o un pequeño gran problema, que es el de los Habsburgo. Está lleno de facts y de comentarios en la BGG en la que explica cómo son los mecanismos de los distintos Habsburgo, que es uno de los grandes peros que tiene este juego, que a veces puede ser un poquito lioso. Está traducido, su juego está totalmente independiente del idioma, menos algunos textos que vienen explicados, tanto lo que son las fases y algunos textos que vienen explicados en el propio tablero, pero que vienen explicados también en las reglas. Curiosamente está traducido por J.G. Garrido, que lo conocemos porque es el editor, trabaja entre comillas. En la Calúdica hace comentarios de Bienvenido señor editor, y es el editor jefe de la Masqueoka, de la lotería Masqueoka, que hizo, antes de empezar a trabajar con Masqueoka, hizo la traducción de este juego, que es un forofo de Wallace siempre. Y de Tito Eklund. Y después sacaron los propios Masqueoka, sacaron una versión que es el Magnates, que es un juego más ligero que este, con versión más de cartas, no tanto de fichas, es decir, más ligerito, pero no lo hicieron como gusto de J.G. Garrido, sino como pago para poder sacar el Aníbal. Si os fijáis, la editorial Phalanx sacaron
el Magnates, que lo hicieron los Masqueoka, sacaron el Race to the Ring, que también lo hizo Masqueoka, y con esto pudieron llegar a alcanzar el Aníbal, que supongo que por ahí irán los tiros. Nunca se lo pregunté, pero supongo que será como pagos para poder realizar un pelotazo como es el Aníbal. Y el diseño es el señor Peter Dennis. Peter Dennis puede gustarte, no puede gustarte. Yo reconozco que al principio me horrorizaba y que a veces le estoy cogiendo mal gusto. Lo único pero es la portada, que parece más un samurái que un polaco. Lógicamente, pues si ves algo de algunas imágenes de caballeros teutónicos o caballeros de aquella época, de polacos, se parecen a eso. Yo supongo que será algo tradicional en aquella época ver este tipo de trabajos. Tira mucho si veis el tablero, tira mucho a Acres of Snow. Este es anterior, o más o menos de la misma época, entonces digamos que los trabajos de Paul Dennis son del mismo tipo de arte. Lo que dijimos, te puede gustar o no te puede gustar, pero es Peter Dennis. Y antes de seguir hablando del Ghost Playground, vamos a hablar de unos detallitos que tenía que aclarar. Primero, estamos hablando de impresiones, no estamos hablando de una reseña después de jugar 15.000 partidas, estamos hablando de unas sensaciones que transmite este juego, los juegos que reseñamos, después de 2, 3, 4 partidas, algunas veces con 5, incluso más. En este caso, como por ejemplo son 2, pero es un clásico y te puedes echar mano más a más ideas que hay por ahí. Y eso, insistir que son pinceladas de lo que puedes intuir del juego. Después tenemos una web en la caludica.com en la que podéis echarle un ojo, poco a poco iremos reestructurándola, falta poner bastantes cosillas, pero poco a poco iremos poniendo todos los vídeos, todos los juegos que hemos hecho del canal y de la participación en Océanos de Juego. Irán por orden alfabético y en él podremos seguir viendo todos los vídeos, las conclusiones, cuando las había, y después tendremos una ludoteca o una multimedia o una ludoteca más bien, donde pondremos todos los juegos con algunos puntos a favor y algunos en contra y con su nota final. Y ya por último hablar de la sección de clásicos. Estamos hablando de clásicos, juegos que teóricamente pueden. ¿Por qué no hablas de un Catán o hablas de Aventuras Solteras? Primero porque ya están requete hechos. Y segundo porque la intención es hablar de juegos de hace una temporada, de hace 10 años, 15 años, 20 años o incluso 5 años, 6 años que se pasaron desapercibidos, no hubo videoreseñas, intentar recapturarlos y darle una segunda oportunidad, es decir, volverlos a traer a la gente para saber que también hay juegos que no son modernos o que no tienen más, que tienen más de 3 añitos, por ejemplo. Este, por ejemplo, tiene 8 años y no ha caducado. Y ahora vamos a seguir hablando del Ghost Playground. Estamos ante un juego, un euro semiduro, de área de control e influencia, hay pujas, hay dados, hay combates, un poco de todo. Es un juego exclusivamente para 3, eso tiene sus pros y sus contras. Si somos 3 y os apetece gastar 3 horas en un juego que os puede cundir, esta es una buena opción. Incluso a veces es un handicap porque a veces los grupos de 3 son escasos y entonces este juego no lo podemos dar una oportunidad, salvo que uno de ellos se ponga malito y no querrás jugar a un Churchill o un Truth and Tragedy, por ejemplo, que es lo más moderno. Se trata bastante en explicar, porque estamos hablando de 16 fases, incluso la fase 8, que es una nueva reestructuración, te permite hacer 8 acciones especiales, o 7 acciones especiales. Entonces, explicar todo no es difícil, las mecánicas no son difíciles, quizás sacándolo de Habsburgo, que está mal redactado y se puede complicar. Es una explicación no difícil, pero sí larga. Todo se va a entender, pero larga. Vas a necesitar una chuleta para saber de qué va la cosa. Es más, jugar a las 2 primeras rondas y ya irías pillando la idea, a partir de la tercera ronda ya sabes cómo se juega. Pero aún así necesitarás partidas para poder disfrutar del juego. Es un juego que necesita partidas para saber cómo son las distintas estrategias para poder jugar. Hay interacción de la de mal rollo, de la dura, en la que con una acción puedes eliminar todo el consejo y también tendremos la de que podemos sacar la ficha de estado de un jugador gastando 2 cubitos. Digamos que es una interacción para nutrirse, beneficiarse de los nuestros y fastidiar a los demás. Tenemos azar, hay azar a la hora de colocar los dados, hay que colocar los enemigos, tenemos que tirar dados, y hay azar en los combates, pero es un azar comedido, pero al fin y al cabo lo que es un reflejo de lo que es el juego, es una transmisión del caos, de todo aleatorio. Es decir, no sabemos por dónde nos van a atacar, va a decidir los señores dados, no sabemos cómo van a reaccionar nuestros jugadores, que van a decidir sus cabecitas, y no sabemos cómo saldrán los ataques, aunque tengan mucha artillería o mucha infantería, si no salen bien los dados, pues estaremos fastidiados. Pues el juego así todo es una sensación de aire de caos y aleatoriedad infinita.
Una de las sensaciones que tienes a la hora de leer el reglamento es, hombre, tenemos un juego semi-cooperativo. No es lo ideal, no es cooperativo, mejor, es semi-cooperativo, bueno, nos podemos ayudar, pero no se va a beneficiar, pero no, está lejos de la realidad. Pensamos todos que vamos a intentar salvar a la madre patria. Está pensado para, sí, en algún momento, sobre todo al principio, que las primeras partidas que vamos a intentar salvar a la Polonia, decir, que le den, vas a ir a lo tuyo, si hay que fastidiar al contrario para ganarte tú, porque el objetivo no es salvar a la madre patria, Polonia, es ganar tú, ganar puntos de victoria. Si los puntos de victoria los tienes que conseguir machacando a Polonia y machacando a los contrarios, bienvenido sea. Y si tienes que evitar, o eso implica que los tártaros te invaden en Ucrania o que los rusos te quedan sin Prusia, pues para adelante. Como dijimos, al principio iremos un poco perdidos, pero iremos cogiendo lo que es la idea del juego poco a poco. Tiene puntuaciones compensadas, es un juego que las mecánicas están pensadas para que no te desmadres, es decir, no sabes si... Además están muy bien unidas, no sabes si es la mecánica al tema o el tema a la mecánica, y está pensada para que un jugador no se escape, salvo que tenga las dos ciudades, porque al fin y al cabo esto lo que puntúa son más, es decir, los estados, y si un estado lo tienes con una ciudad, te triplica esa puntuación, y además hay dos, es decir, está todo bastante compensado. Tiene gracia los combates, vamos a tirar dados por la artillería, gente que ya por tirar dados se pone contenta, pues si encima hay combate por medio, bien. Además es lo emocionante porque cada tipo de ejército tiene su habilidad, o digamos su poder. 4 con los caballos, 5 con la infantería, y encima si tiene artillería suman más. Y si no echamos mano de los propios ejércitos polacos que siempre te pueden ayudar, salvo que te saque uno, entonces te quedas pelado. Es un juego que vas a comer las orejas a los demás, hay interacción, hay mala leche, hay política, intentarás ser lo más listo posible, dirás todo que sí, pero vas a ir a tu auténtica bola, y como acordaros que una vez que acabe el juego es como los partidos de rugby, das la mano, tomar una cerveza y si queréis jugar otra partida, por jugarla. La sensación de agonía la vas a tener siempre, nunca sabes por dónde te van a atacar, no es ataque ronda más tras ronda, aunque se compensen al final los enemigos con los jugadores, siempre vas a tener ataques por todos lados. Es, digamos, una gestión de crisis perpetua, lo que nos transmite. Y también hablar de que hay que ser hábil y atender a las condiciones de los demás y saber cómo van a jugar, y hablamos del tema. Muchos hablaban de que este juego no es un Eklund. No, no es la intención, pero sí logra plasmar lo que es la condición de esos 400 años de historia de Polonia, mal ubicada, bien ubicada para sus intereses, pero mal ubicada por tener potencias alrededor que le interesaba, interesaba captar. Y además, Wallo lo dice fácil, si piensas que todo va mal y que estás luchando una batalla perdida, entonces estás experimentando de lo que tuvo que pasar Polonia. Pues eso lo consigue en el juego, es decir, da la sensación de que siempre estamos arrastrándonos, siempre estamos acusados por los enemigos, siempre da la sensación de que no tenemos pasta, siempre da la sensación de que vamos a lo nuestro. Eso fue Polonia de esos 400 años. Es un juego que no es para todo el mundo, acuerdaos que son 3 horas, explicación dura y mecánicas, o que las mecánicas son difíciles, no son difíciles, tienes que ir propenso a jugarlo. Es un juego sabroso, equilibrado, al torno de cuidar un país y servirse a uso mismo, y con mezcla entre teóricamente cooperación y egoísmo. Yo lo recomiendo, lo malo es el precio, que menos de 100 € no lo vais a encontrar. Pues eso es todo de la Calúdica, donde los juegos clásicos de verdad.